versículo 2 nos habla del hombre, versículo 14, el hombre natural. Hombre natural. Dice en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, el que no ha recibido a Cristo. Nosotros tenemos dos tipos de nacimientos: el nacimiento natural de nuestras madres y el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual se realiza cuando nos encontramos con Cristo, cuando alguien nos comparte el Evangelio y lo recibimos. Un ejemplo del hombre natural es Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Ahí Nicodemo se acerca y le dice: Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces. Y entonces le dice: ¿sabes qué? Necesitas nacer de nuevo. Y él dice: ¿cómo? Eso es locura. ¿Cómo me puedo volver a meter en mi mamá? Ya estoy grande. O sea, para él es locura. Para el hombre natural, estas cosas, esta terminología, estas experiencias sobrenaturales no las logra aterrizar. Se basa en su limitada lógica y en sus limitados razonamientos y en su limitada ciencia. Se apoya con eso para tratar de explicar lo sobrenatural. No lo logra comprender, que alguien haya venido al mundo a morir por nosotros, que su sangre es la que nos limpia de todo pecado. No lo entiende. ¿Dónde la consigues? ¿Dónde la compras esa sangre? Es por fe. Creer en la sangre de Cristo es por fe. Oye, resucitó de los muertos. Sí, no, pero yo tengo que tocarlo, yo tengo que creer. ¿Sí me entiendes esto? Para poder concebir ahora sí algo real, tangible. El hombre natural no lo entiende. Para él es locura lo que estamos hablando. Orar por un enfermo, echar fuera un demonio, orar por una provisión sobrenatural y extraordinaria, lograr cosas que humanamente no se puede. Para el hombre natural eso totalmente está fuera de su repertorio, no lo puede incluir, está limitado, su mundo es muy chiquito y hasta ahí llegó, no llega más lejos de eso. Entonces dice aquí que este es el hombre natural, pero después viene, yo quiero llevarte al capítulo 3, déjame dártelos en orden. Capítulo 3, versículo 1, te voy a hablar del hombre carnal. Capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Los carnales son los que reciben a Cristo, pero todavía no se comprometen, no se involucran, no se alimentan, no quieren crecer, se mantienen, están contentos estar así, se conforman con lechita espiritual y hasta ahí llegan. Entonces el apóstol Pablo los identifica como hombres carnales. Hay iglesias donde se dicen hermanos y hay otras iglesias donde se dicen: hola carnal, ¿cómo estás? ¿Verdad? Aquí no nos decimos hermanos y no nos decimos carnales, aquí nos decimos por nombre. Procuramos aprendernos los nombres de los demás. Es muy bueno, es muy sano aprender los nombres de los demás. Pero volviendo al tema de los carnales, el carnal, su percepción de las cosas están la mitad un poco, está aquí en las cosas de Dios, cumple religiosamente los domingos, está bien, hace sus oraciones antes de comer y hasta ahí llegó su participación. Ya no se involucra más, ya con eso ya tengo. Pero sí tiene otro espacio abierto para las cosas del mundo. Y entonces convive con el mundo muy regularmente, y los del mundo no saben que él es nacido de nuevo. Los del mundo no tienen la menor idea, porque dice maldiciones igual que los otros, chistes colorados igual que los otros, y hace cosas igual que los otros, aunque es cristiano. Ya se bautizó, ya recibió a Cristo en su corazón, pero está todavía muy inmaduro, no logra discernir las cosas espirituales. Y luego viene el tercer nivel, y este nivel aquí en 1 Corintios 2 dice, versículo 15: en cambio el espiritual, este es el tercer nivel. Ya vimos el natural, después vimos el carnal y luego estamos viendo el espiritual. El espiritual tiene una percepción un poco más desarrollada. Se ve que es una persona un poco más sumergida en las cosas de Dios, se mete más en serio, participa, está totalmente activado. El hombre espiritual, dice aquí el versículo 15, juzga
todas las cosas. No es que ande juzgando a los demás, no se trata de andar juzgando a nadie, no tenemos el derecho de hacer eso. Pero en el sentido bíblico, perdón, cuando dice juzga, está refiriéndose a que discierne las cosas que un carnal no puede discernir. Un cristiano carnal es como un bebé recién nacido que hace pastelitos de lodo y se los come. ¿Sí me entiendes esto? No sé si los han visto. Hay niños que hacen cosas que tú dices, híjole, pues no es por ahí, no te metas frijoles en las orejas. No hagas esto, o sea, estás detrás de él porque todavía le falta. Pero el espiritual juzga. El espiritual dice, no, eso es un pastel de lodo, yo no me lo voy a comer. Ese es un frijol, me va a hacer daño si me lo meto en la oreja. O sea, sabe discernir y juzga las cosas. Y él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque ya escogió las cosas de Dios. Y si tú estás con Dios, entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, estos tres perfiles los vamos a encontrar ahora en la historia de Daniel capítulo 6. Yo quiero llevarte a Daniel capítulo 6, donde aparecen estos tres tipos de hombres para que tú ubiques y veas cómo la misma Biblia los describe y a veces están delante de nosotros y no nos damos cuenta. Y es una historia muy hermosa el capítulo 6 de Daniel. Estamos ahorita con el ayuno de Daniel. Para los que están practicando el ayuno, ya terminamos los 10 días. El capítulo 1 de Daniel hizo 10 días de ayuno y luego el capítulo 10 hizo 21 días. Nosotros estamos empalmando, entonces no vas a tener que hacer 21 días, sino después de que terminó el de 10 días, sigues adelante con otros 11 días de ayuno. Entonces ya vamos más adelantados de los 11. Entonces vamos a terminar ahí. Pero en el capítulo 6, Daniel aparece en el escenario después de ser llevado cautivo. Jovencito, capítulo 1, se lo llevan jovencitos después de que Nabucodonosor viene y destruyó Jerusalén. Se llevaron a Daniel y a otros más con él. Daniel entra a los más cercanos del rey Nabucodonosor. Es una persona preparada, es un hombre que tiene temor de Dios. Y este Daniel empieza a distinguirse como una persona que tiene sensibilidad espiritual, entiende los tiempos, interpreta sueños, sabe secretos del corazón de los reyes y empieza a decirle las cosas y los demás se asustan del manto espiritual que él tiene. Pero la razón es que Daniel es un hombre espiritual. Daniel está en un nivel espiritual muy elevado, está desarrollando esa sensibilidad espiritual. No que no sea accesible a nosotros, todos tenemos derecho a ser espirituales. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y estamos en el proceso de un crecimiento espiritual. Pero Daniel, después de varios reyes que son quitados, queda otro rey llamado Darío, que es un rey persa, medo-persa, que ahora se llama Darío este rey, y es el que conquista el reino de Nabucodonosor y los otros reinos, y es un reino muy, muy vasto, muy grande, y a Daniel lo incluye, lo llama. Y dice aquí que le pareció bien a Darío constituir sobre su reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Imagínate, era un reino muy grande y distribuye ahí a 120 para que estén vigilando su reino. Sin embargo, dice ahí en el versículo 2, pone ahí a 3 gobernadores. Imagínate que los sátrapas son como alcaldes y luego pone 3 gobernadores. Fraccionó en 3 partes su reino. 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, ¿sí? A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Es muy interesante. El rey Darío divide en 3 partes su reino y mete a Daniel, que es extranjero, que es cautivo, que es así, que es asá, y lo incluye y le da una posición de eminencia como gobernador a Daniel, que es un extranjero. Y entonces como que tú dices, wow, pues sí, pues este hombre debería meter a su gente, ¿no? A su pueblo, a su raza, a su cultura.
Pero aquí le da a dos gobernantes que se repartan esas dos fracciones, y la tercera se la da a Daniel, que es un judío, pero que ha oído de él que tiene algo y que es especial, y entonces le da la responsabilidad de ser gobernante. Ahora dice ahí, los puso a esos gobernantes para que dieran cuentas. Es una palabra muy fuerte, dar cuentas. Hay gente que no le gusta dar cuentas. Tienes que andar detrás de ellas para que te den cuentas. Tienes que andarles llamando para que te den cuentas. No te dan cuentas. Hacen cosas y no te avisan. Una esposa que mete la tarjeta de crédito y no le avisa al esposo, no dio cuentas, pero se entera de la cuenta el marido. ¿Sí me entiendes esto? Entonces hay que entender que cuando no quieres dar cuentas, estás cayendo en una posición media peligrosa. O eres natural o eres carnal. Pero el espiritual sí da cuentas. Sí estamos entendiendo esto. Entonces el rey quería que dieran cuentas. Ahora te lo voy a poner así. Esto es algo que supongo. Imagínate que estos tres fragmentos de su reino, dos de ellos que se los da a su propia gente, su propia raza, su propia cultura, les da donde hay ríos, donde hay bosques, donde hay buena tierra, donde hay animales, donde hay muchas cosas favorables. Es una tierra envidiable. Y a Daniel, como es extranjero, pues le da los lugares desérticos donde no hay ríos, donde no hay vacas y animales, donde no hay bosques, y le da lo peorcito. Sin embargo, porque Daniel era espiritual y se conectaba con Dios, todo lo que hacía Daniel prosperaba. Era tan próspero lo que él hacía y en su terreno, de esa fracción de su gobierno, que le hacía sombra a los otros dos juntos. Porque los otros dos gobernantes eran tranzas, eran corruptos, eran flojos, mentirosos. Y cuando Daniel, con esto que está en desventaja, lo hace producir más que lo que hacían estos, ¿cómo crees que los otros se sintieron? Pues me estás poniendo en evidencia. Sí entiendes esto. Y a la hora de dar cuentas, Daniel daba cuentas. Y las cuentas que daba Daniel eran resultados visibles. Y los otros que querían dar cuentas, sus cuentas, pues no daban nada que desear. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces Daniel está ahí. Versículo que sigue, versículo 4. Bueno, versículo 3 dice ahí, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Era superior a los gobernadores, era superior. Porque había en él un espíritu superior. Di conmigo, espíritu superior. Yo lo puedo traducir a que tenía este toque del Espíritu Santo. Un hombre que busca a Dios, un hombre que lee su palabra, un hombre que ora, un hombre que ayuna, tarde que temprano va a tener un toque sobrenatural del Espíritu Santo. Y su espíritu humano se despierta y se llena del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Tú tienes espíritu, pero Dios quiere llenarte del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Y aquí dice que tenía un espíritu superior, rebasaba a los otros que estaban ahí. Y entonces lo detecta el rey. El rey está viéndolo y está diciendo, este es una persona especial, este tiene algo que los demás no tienen. Ahora yo los voy a empezar a comparar. Ahí te van los tres. Número 1, el espiritual es Daniel. Número 2, el carnal es el rey. El rey es alguien que quiere creer en el Dios de Daniel, pero no le entra, o sí le entra, pero como que ahí la lleva, como que sí, como que no. ¿Me entiendes? Y el hombre natural son los sátrapas y los gobernantes. Esos son los hombres naturales. Y ahora el rey lo detecta y quiere ponerlo en ese nivel. Lo quiere colocar en un nivel más alto. Y entonces, versículo 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Estos naturales buscaban frenar a lo que estaba haciendo justicia, a lo que estaba haciendo correcto, a lo que estaba haciendo íntegro, a lo que estaba haciendo puro, santo, de buen nombre. Lo querían frenar, querían meter su basura, querían meter sus doctrinas, querían meter sus leyes perversas. Pero el otro les hacía demasiado ruido. Querían frenarlo a como diera lugar y pararlo y callarlo, especialmente en las cosas del reino. ¿Sabes?
cuando sobresale Daniel, produce algo en los naturales, produce envidia, produce celos, y lo quieren eliminar, lo quieren matar, lo quieren quitar del escenario. Eso es lo que quieren hacer. Cuando Jesús hacía los milagros que hacía y las sanidades que hacía y las multitudes que le seguían, los religiosos, los fariseos, querían primero atrapar a Jesús desde el punto de vista político. Querían acusarlo con César, con Poncio Pilato. Este Jesús se dice que es un rey, y nosotros ya tenemos un rey, es el César, y este se llama rey. O sea, trataban de acusar a Jesús de algo. No paga los impuestos. Y Jesús decía: ¿tiene alguien una moneda, por favor? Porque no me alcanza y necesito darles una lección. Y le dan una moneda a Jesús. ¿De quién es esta figura? No, pues del César. Bueno, pues dale a César lo del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, todo el tiempo lo quisieron acusar con respecto al reino a Jesús. Querían atrapar a Jesús en alguna palabra. Querían buscarle alguna manera para poderle ahí, ahora sí, soltarle toda la artillería y tratar de hacerlo. Finalmente lo hicieron con mentiras. Murió en la cruz porque estaba ya avisado que iba a ser así, pero estaba dentro de un proyecto. Los que salieron avergonzados, pues ya saben quiénes fueron: los fariseos, los religiosos. Ahí quedaron en vergüenza ellos. Bueno, aquí dice que no pudieron, dice ahí, no podían, versículo 4, porque no había ocasión alguna, no había falta alguna. Había muchas puertas. El hombre espiritual va a caminar por el corredor de la vida y vas a tener muchas puertas que puedes abrir, muchas ocasiones donde puedes pecar. Hoy en día con la computadora te puedes encerrar en lo secreto, nadie te ve y tú puedes abrir la puerta ahí. Es una ocasión. Tú puedes hacer cosas de transar dinero o robar y nadie te ve. Es una ocasión. Alguien te dice: oye, quédate con esto, no pasa nada, tú échale. Y, o sea, parece que no pasa nada, pero el hombre espiritual ve las cosas y las juzga y dice: no, le creo a Dios. Hay quienes se quieren hacer ricos muy rápido a cuesta de los demás o a cuesta de ciertas artimañas. Pero el espiritual no piensa así. El carnal sí. El carnal le tira a matar. El carnal quiere hacerse rico rápido. El carnal quiere echarse una canita al aire sin que nadie lo vea y seguir cristiano. Y no es así. El espiritual lo juzga, lo ve y dice: no me conviene esto, no es para mí. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces no había ni una falla en ninguna de las ocasiones que seguramente le pusieron cuatros, le pusieron trampas, le hicieron tratar de caer en algunas cosas para poderlo acusar de algo, pero nunca mordió el anzuelo, porque él juzgaba las cosas, él discernía las cosas. Y luego dice aquí que porque él era fiel. Me encanta esa palabra, porque él era fiel. ¿Fiel a quién? Bueno, para empezar, él era fiel a Dios. Si vas a ser fiel con alguien aquí en el mundo, vas a tener que definir tu fidelidad primero con Dios. Ser fiel con Dios. Si hubiera sido casado Daniel, él hubiera sido fiel a su esposa. El hombre espiritual es fiel a su esposa. La mujer espiritual es fiel a su esposo. Si hubiera sido padre de familia, hubiera sido fiel a sus hijos. Si hubiera estado en alguna iglesia, hubiera sido fiel a su pastor. Y como él trabajaba para una empresa grande que era del rey, era fiel a su patrón, era fiel a su gobierno, era fiel a su rey, aunque no era su rey, pero estaba ahí y tenía que ser fiel. Y le pedían cuentas y cumplía con las cuentas. Este es el hombre espiritual. Esto es el tipo de lo que Cristo quiere hacer en ti y en mí, que seamos fieles, que sepamos dar cuentas. Y luego dice aquí
que ningún vicio ni falta fue hallado en él. No había vicios en él, no había drogas, no había alcohol, no había pornografía, no había vicios ocultos que pudiera alguien acusarlo, ni su conciencia lo acusaba. Tenía una conciencia tranquila, dormía tranquilo. Tenía esa realidad de una vida espiritual. Era un hombre espiritual. El carnal no. El carnal tiene sus detalles por ahí, debajo de la mesa. Y el natural, no se diga, él tiene barra libre. ¿Sí estamos entendiendo eso? El natural tiene barra libre y él hace lo que le dé la gana. No le tiene que rendir cuentas a nadie. Y entonces se dijeron estos hombres: no estamos hallando nada contra Daniel, ninguna ocasión para acusarlo, a menos de que hagamos el siguiente paso, y la siguiente estrategia es bloquearlo en las cosas de Dios. Ellos sabían que Daniel tenía por orden de prioridades en su vida, Dios era lo más importante para él. Para el hombre espiritual, Dios es lo más importante. Caiga quien caiga, sea quien sea, Dios es lo más importante. Y eso debe ser para nosotros. Dios debe ser lo más importante. Lo más importante. No podían detenerlo. Dijeron: ¿cómo le haremos para cortarle el suministro? ¿Cómo podremos hacerlo para tumbarlo? Para sacarlo, para que ya no nos estorbe. Queremos robar a gusto y él no nos permite robar a gusto, porque él está dando cuentas muy altas y nosotros no le llegamos a eso, y aquí estamos transando y se nota que estamos haciendo cosas equivocadas. Entonces, ¿cómo lo podemos eliminar? Con las cosas de Dios. Quítale el tiempo de oración, quítale la palabra de Dios, quítale que se congregue, quítale todo lo espiritual, desespiritualízalo. ¿Me estás entendiendo? Pero Daniel tenía bien claras sus prioridades. Dios es primero. Y entonces estos hicieron un plan. Hablaron con el rey Darío y le dijeron: mira, ¿sabes qué, rey? Tú eres lo máximo y queremos hacer un congreso de oración para exaltar el nombre del rey Darío. Y el rey dijo: wow. Y todos estamos de acuerdo. Todos los gobernantes, los 3 estamos de acuerdo. Los sátrapas, los 120 estamos de acuerdo. Los militares estamos de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo. Y se tragó el anzuelo el rey Darío. Ese es el hombre carnal. Se come todo lo que le dan. Se cree de todo. El rey Darío firmó luego. No preguntó: oye, ¿por qué no está Daniel aquí? No tuvo la curiosidad. No juzgó correctamente. ¿Me estás entendiendo? Y al no poder juzgar correctamente, se metió en un problema. Y hay hermanitos carnales que se meten en problemas muy seguido. Y entonces, ya en vista de este problema, el rey se da cuenta que cayó en una trampa, porque para el versículo 10, Daniel se entera del edicto, pero Daniel, habiendo oído, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. El hombre espiritual, no importa qué sea, no importa qué sistema político hay en el mundo, no importa si hay persecución o no hay persecución, no importa si hay fama o no hay fama, para él es inquebrantable. No se hace a la izquierda ni a la derecha. Su caminar con Dios es necesario, es indispensable. Y este hombre, Daniel, el hombre espiritual, oraba 3 veces al día. Vemos en la Biblia que ayunaba. Capítulo 1, capítulo 10 nos habla de un hombre que ayuna. Era un hombre que meditaba en la palabra. Capítulo 9, él escudriñaba las escrituras. Te habla de un hombre que está metido, comprometido con Dios. Sin embargo, es gobernador. No es pastor, es gobernador. Imagínate las ocupaciones múltiples que habrá tenido él, pero se daba el tiempo para orar 3 veces al día. Era gobernador. Se daba el tiempo para ayunar. Era gobernador. Se daba el tiempo para leer las escrituras. Era gobernador. Pero él no interrumpía eso. Sus ocupaciones no lo frenaban
en su caminar espiritual. Esa es una. Y la otra es que además de todo esto, lo están ahora acusando y hay peligro de su vida, porque está dicho que el que lo encuentren haciendo eso, lo van a mandar a los leones. Él sabía el precio de lo que él estaba haciendo. Sin embargo, abre las ventanas, canta alabanzas y empieza a proclamar la escritura, y todo el barrio se entera, toda la comarca se entera, todos se enteran, y están estos, los naturales, afuera como lobos, esperando que diga algo, esperando que muerde el anzuelo para poderlo acusar de algo y quitarlo de en medio, porque si no robas, estorbas. ¿Sí estás entendiendo eso? Entonces, están muy quietos, pero bueno. Entonces, este Daniel sigue fijo, claro en su objetivo. Entonces, de estos gobernadores y sátrapas vienen y dicen: ya mordió el anzuelo, ya mordió el anzuelo, ya lo cachamos. Ahora viene el impeachment, como a Trump. Ya lo agarramos, ahora sí se la vamos a hacer bien complicada. Yo a veces me pregunto por qué le hacen el impeachment a Trump, los que lo están haciendo. Pero él está protegiendo y no está subvencionando las clínicas de aborto. Pero los que quieren tumbarlo quieren las clínicas de aborto, quieren sangre de bebitos. No sé si me entiendan. Esto es espiritual. Y conste que yo no voté por él, porque no soy gringo. Le hicieron un impeachment a Daniel. Se lo llevan y lo meten. Y entonces está aquí y lo acusan. Este hombre ora 3 veces al día. Ok. Ha violado la ley. Y el rey dijo: ay, ¿en qué me metí? Versículo 14 dice: y el rey oyó el asunto y dijo: ay, ¿cómo le haré para salirme de este problema? Hasta la puesta del sol, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Cómo lo voy a sacar? Y el rey representa al hombre carnal que no sabe las cosas espirituales, no sabe las dimensiones espirituales. Sí sabe, pero no les cree, no las aplica, no las practica. Y buscó maneras para poderlo sacar. Ya estaba escrito. No lo iba a sacar. Y entonces aquellos hombres lo presionan más. Los naturales presionan más al carnal. El cristiano carnal se deja influenciar fácilmente por el mundo. Lo jala el mundo. Termina la reunión y se va a un antro. No le pasa nada. Lo jala el mundo. Sus cuates en la escuela dicen: éntrale, mano. Bueno, pues sí, bueno, pues un poquito. Eso es lo que le pasa a este rey. Está presionado por un grupo, está tan comprometido con ese grupo que finalmente se doblega y ni modo, cede a la presión de los demás. Muchos chicos caen en drogas por presión de los demás. No caen porque les gusta, caen porque los presionan los demás. Y entonces el rey ya está en medio de una situación muy complicada. Y entonces trajeron, versículo 16, a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El hombre carnal no se siente identificado con el cuerpo de Cristo. Se siente cristiano, pero como que no está totalmente identificado. Le dice: el Dios tuyo. ¿Era el Dios de él también? Podría ser el Dios de él también, si quisiera. Pero no ha dado el paso. Se queda ahí a medias. Y entonces le dice: tu Dios, yo creo que sí te va a librar a ti. A ti sí te contesta Dios. A mí no. Hay muchos que llegan y dicen: oren por mí porque a ti sí te contesta Dios. Y yo digo: no, espérame. Tú tienes una conexión directa con Dios también personal. Y el mismo Dios que murió por mí en la cruz es el mismo que murió por ti. Él resucitó de los muertos por ti y por mí también. Y si tú invocas el nombre de Jesús y le crees, te va a contestar a ti igual que a mí. No tienes, no te limites a pensar de que el Dios tuyo, ¿verdad? No, espérame, no es el Dios tuyo, es el Dios nuestro. El Padre nuestro.
que está en los cielos. Y sí responde. Y entonces lo suelta a los leones. Versículo 17, le traen una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual la selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, hicieron lo mismo que Jesús. Cuando Jesús lo acusan los fariseos y entonces lo llevan al Calvario para crucificar y muere en la cruz, y luego lo sepultan, ponen una piedra y luego ponen un sello en la piedra. Ahí lo dice, Mateo 27, versículo 66, creo que es. Ahí hicieron lo mismo. Este es un tipo de Cristo. Y entonces el rey esa noche deja de ser el rey carnal, el hombre carnal. Empieza a haber un proceso de transformación. Se empieza a dar cuenta que no es así, que tienes que cambiar. Versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Probablemente él se inspiró de ver cómo lo hacía Daniel. Y ahora este hombre carnal tiende a ser ahora, quiero ser espiritual. Y empieza a ayunar. Y no nada más eso, no quiero oír instrumentos de música, le apagó ahí a su celular y a su iPhone y a la TV y al Netflix y lo que tú quieras. Y dice que ahí se le fue el sueño. Y esa noche, ¿tú crees que estaría haciendo esa noche? Pues no hay cine, no hay televisión. Seguramente estaba dándole vueltas al asunto y buscando al Dios que Daniel servía, para que Dios hiciera algo ahí. Así es que tenemos al hombre carnal saliendo de su cascarón de carnalidad y tratando de empezar como la mariposa que sale del cucurucho, que era gusano, y de repente sale el ala y empieza a decir, ya no quiero ser así, yo quiero cambiar. Y entonces el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente. ¡Wow! Ahora sí el lenguaje ya cambió. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Es la segunda vez que se lo dice. En el versículo 16 se lo dice, y aquí se lo vuelve a decir, pero ahora dice el Dios vivo. ¡Wow! Eso es una revelación, oye. Quiere decir que el carnal ya tiende a ser cada vez más espiritual. Hay esperanza. ¿Sí estamos entendiendo? Hay un cambio. Hay una metamorfosis espiritual. Y entonces dice ahí, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel desde adentro le responde, le dice, oh rey, vive para siempre. Imagínate Daniel, la mentalidad, hubiera dicho, no hombre, ese rey es bien mala onda, mira lo que me hicieron. Y ya le llama el rey, no, ni me hables, no quiero hablar contigo. O sea, ¿me entiendes? Pero Daniel era fiel y honraba la autoridad. Sí, oh rey, para siempre vive. Le está hablando bonito. ¿Sí me entiendes esto? Educado, cortés, amable, le da honor. Y entonces le dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. El hombre espiritual pasea en medio de ángeles. Te lo repito, el hombre espiritual pasea en medio de ángeles. Los ángeles lo acompañan. Tal vez no los veamos o no los veas si estás caminando con Cristo, pero los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Y Dios envía estos ministros a los herederos de la salvación, según ahí nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Pedro caminaba en medio de ángeles. Juan también, en medio de ángeles. Tú lees las epístolas, cuántas manifestaciones angelicales tuvieron ellos, porque eran hombres espirituales, estaban conectados con Dios, y Dios mandaba asistencia, Dios mandaba defensa. Y baja un ángel y le tapa la boca
a los leones. Imagínate cambiarle la conducta a un león hambriento. No les daban de comer, los dejaban hambrientos para que cuando cayera la persona se le dejaban venir y se los comían. Y estos ángeles tienen el poder para cambiar hasta la conducta gastronómica del animal. ¿Qué poder no tendrán? Y los leoncitos quietos como gatos de Angora, no lo tocan. Dios envió su ángel para que no me hiciesen daño, porque ante Dios fui hallado inocente. Para que Él diga eso, tú dirás: ay, qué arrogante, inocente. Déjame decirte algo. Esto de decir soy inocente, a lo mejor tú has pecado, a lo mejor Daniel ha pecado. De hecho lo confiesa en el capítulo 9. Hemos pecado. Ahí lo dice cada rato. Nos hemos desviado, te hemos abandonado, tú lee el capítulo 9 y se confiesa a sí mismo como pecador. ¿Cómo se atreve a decir soy inocente? Te voy a decir por qué. Yo creo que él tiene una revelación muy poderosa que ahora nosotros la tenemos más clara. Él no la tenía tan clara como nosotros. Pero si tú has infringido en algo y te humillas ante Dios y te arrepientes y te acercas a la cruz y te lavas con la sangre de Cristo, automáticamente eres inocente. ¿Me estás entendiendo? Soy inocente. Los leones no me pueden tocar. A veces el diablo se va a acercar, la jauría de demonios se van a acercar, o los naturales se van a acercar, tratando de presionar a tu vida, tratando de chisparte de esos lugares porque eres demasiada luz. Yo trabajé en una empresa que me decían: ¿sabes qué? Aquí la lámpara que alumbra la desenchufamos. Así me dijeron. Yo dije: wow, bueno, qué prácticos. Este es el hombre, dice: soy inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Para decir eso, el hombre espiritual es alguien que está cuidando su integridad, está cuidando su santidad, está cuidando su relación con Cristo. Y él dice: yo no he hecho nada malo. Su conciencia estaba tranquila. El apóstol Pablo en el capítulo 24 de Hechos dice: por eso procuro siempre tener una mente, una conciencia tranquila, pacífica, una conciencia en paz con Dios y con los hombres. Aquí está diciendo eso este hombre. Y luego, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Este rey, que representa el hombre carnal, empieza a crecer en niveles de lo sobrenatural. El hombre carnal tiene poca información sobrenatural. No está todavía en ese terreno. No le entra por ahí. No le han sucedido los milagros. No los ha visto, no los ha oído. Sí los oye, pero no le cae el 20. Como que pasaba a ellos les pasa, a mí no me pasa nada de eso. Pero ahora lo está viendo en vida propia. El mismo rey está diciendo: yo lo veo, yo puse el sello ahí y ese hombre lo metí y ahora veo que sale intacto. Yo lo vi con mis ojos. Y el hombre carnal empieza a decir: wow, esto es ya de veras, esto es verdad. Porque Daniel confiaba en Dios, confiaba. Nahum capítulo 1:7 dice que Dios es nuestro amparo en las tempestades, porque Él conoce a los que en Él confían. Dios conocía a Daniel porque Daniel confiaba en Dios. Si tú confías en Dios, Dios te conoce. Si tú confías en Dios, Dios te conoce. Si estamos entendiendo eso. Y si te conoce, no nomás decir hola Dani. No te voy a decir hola Dani, ¿verdad? Si te conoce, está a todo a tu favor, porque le crees a Él. Si estamos. Y ya estoy terminando. Versículo 24. El rey, ahora que es un tipo del hombre carnal, está en el proceso de ser un hombre espiritual. Da la orden y trae a todos los que lo acusaban a Daniel. Trae a los sátrapas, trae a los gobernantes y los trae con todo y sus hijos y su familia.
Tú dices, ay, qué duro es Dios aquí, qué terrible rey. No, déjame decirte una cosa. Un papá natural, es decir, un papá que no quiere saber nada de Dios, se está llevando de encuentro a su familia. Los leones se los van a comer. Un papá que no quiere a Cristo en su casa, no quiere leer la Biblia en su casa, que quiere seguir con el mundo, ese papá le abre la puerta a sus hijos, a las drogas, a la prostitución, a la fornicación, al SIDA, al aborto, al suicidio. Esos son los leones. Esos son los leones. Una mamá natural que le dice al marido, no quiero que leas la Biblia, no quiero que vayas allí, yo aquí te quedas y no quiero que cambies, yo quiero que seas el mismo acá de este lado, que no seas tan religioso ni tan. Está abriendo una puerta a los leones. Toda su casa se le va a dejar venir. Los leones van a entrar como Juan por su casa. Aquí lo dice. Los leones se apoderaron de ellos, aún antes de caer, antes de llegar, se apoderaban de ellos y les quebraron sus huesos. ¡Qué tragedia! No es culpa de ellos, pero los padres de ellos eran los responsables y se los llevaron de encuentro. Versículo 25. El rey Darío escribió a todos los pueblos. Ahora sí, el hombre carnal pasa ahora cada vez más creciendo a ser el hombre espiritual. Ya los hombres naturales quedaron descartados y ahora empieza el hombre espiritual a brotar en la vida de Darío y empieza a dar un decreto. ¿Y sabe lo que hace? Manda una carta a todo su imperio y empieza a decir, ¿saben qué? A partir de ahora, de parte mía, versículo 26, que en todo el dominio de mi reino, quiere decir que en todo, en tu zona de influencia, tus familiares, tus amigos, tus vecinos, cuando Cristo viene a tu vida y dejas de ser una persona natural y te haces una persona que recibe a Cristo y quieres crecer más, entonces caminas como hombre espiritual. Entonces tú vas a influir en todo tu ámbito en el que te mueves, tu empresa, tu escuela, tu ciudad, tu nación, las naciones. Vas a empezar a influir. Este hombre empezó a influir, mandó un edicto a todos, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Él salva y Él libera, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Está mandando una carta. Dale fuerte un aplauso al Señor por eso. Él es Dios. Él es Dios y tú eres una persona espiritual. Tú eres un hombre espiritual, una mujer espiritual. Y estás saliendo de la carnalidad y de la vanidad de este siglo. Salimos de esa naturaleza humana. Nos trasladó de las tinieblas a la luz y Dios sigue trabajando contigo y conmigo. No que ya lo alcanzamos, como dice Pablo, ya somos espirituales. No, espérame. Estamos en un proceso, estamos en el proceso de transformación que Dios está haciendo contigo y conmigo día con día. Cuando leemos la escritura, cuando nos reunimos los domingos, hay un proceso de transformación que está haciendo Dios. Cuando alabamos a Dios, cuando tú tienes tiempo devocional con Él, cuando tú tienes tiempo de ayuno con Él, cuando tú te dedicas a leer la Biblia por tu cuenta y buscas a Dios por tu cuenta, hay una transformación y está creciendo ese hombre interior, está creciendo el hombre espiritual y el carnal se está yendo poco a poco. Ya dejas de pensar como carnal y ahora empiezas a pensar como espiritual y tienes una visibilidad clara y disciernes y no caes en trampas ni en tonterías. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué fue de Daniel, el hombre espiritual? Dice aquí, y termino, Daniel prosperó durante el reinado. El espiritual, le dijo Dios a Josué, y todo lo que hagas, nomás no te hagas a la izquierda o a la derecha, guarda mi palabra, medita en ella todo el día, haz todo lo que dice ahí, y todo lo que emprendas va a prosperar. Ese es el hombre espiritual. El carnal no. Tal vez prospere económicamente y dé ahí una faramaya de que ya la hizo sin la necesidad mucho de Dios, sino de su propia inteligencia. Tarde que temprano se le va a acabar todo. Pero lo espiritual lo juzga todo. Y no hay quien lo toque a él, porque está caminando derechito con Dios. Ni los leones lo pueden tocar. ¿Sí estamos? Vamos a orar. Sí, cierra tus ojos. Y
Si gustas podemos ponernos de pie. Yo no sé de estos hombres cuál de los tipos estás tú. A lo mejor vienes por primera vez y yo te respeto mucho y te honro. Yo salí de ahí, del hombre natural, y todos los que estamos aquí, la mayoría salió de ahí. La naturaleza humana. Pero cuando vino Cristo, nos trasladó de las tinieblas a la luz. Los que quisimos correr, avanzamos, y los de delante corren mucho, y los de atrás se quedarán, y el carnal se quedó atrás. Pero el espiritual puede avanzar. Aún hay esperanza. Dios quiere hacer algo nuevo hoy en nuestras vidas. Yo quiero orar por aquellos que vienen tal vez por primera vez o que no han tenido un encuentro con Cristo. Aún te sientes tú como, pues y ni soy cristiano, la verdad. Pues necesitas este encuentro con Cristo para que empiece el proceso de la transformación. Que el Espíritu de Dios venga a tu vida y tú puedes invitarlo ahora. Haz una oración solemne, sincera, llena de fe, y yo quiero ayudar en esto, quiero guiarte en esta oración. Hazla conmigo y dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por tu sangre que me limpia y borra para siempre toda mi maldad. Gracias que me puedo acercar a ti, que me has trasladado de las tinieblas a la luz. Creo de corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, y te recibo, Señor Jesús. Ven y lléname de tu Santo Espíritu y transfórmame para que sea una persona espiritual, un hombre, una mujer lleno de tu Espíritu Santo, conforme a tu diseño y a tu propósito, en el nombre de Jesús. Yo ahora voy a orar por los carnales, los que saben, a lo mejor pisé callos, no fue mi intención, pero sí fue mi intención. Pero que tú sabes que estás muy lejos. Siendo hijo, siendo hija, estás enredado en cosas que necesitas renunciar, y ahorita es cuando. Y decirle esta oración, decirle: Señor Jesús, quiero crecer. Yo te he recibido, pero no he dado el paso para ser más espiritual. Ayúdame a vivir una vida sin vicios, fiel, que no abra ninguna puerta. Yo cierro esas puertas y quiero vivir en integridad. Quiero darte cuentas a ti, Dios, de mi vida. Quiero caminar en la llenura de tu Espíritu. Quiero aprender de otros hombres y mujeres espirituales para crecer más y más. Te quiero servir continuamente como lo hizo Daniel. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te pido por tu pueblo, por todos tus hijos, tus hijas, que seamos llenos del Espíritu Santo, que podamos seguir progresando y creciendo de gloria en gloria hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es conforme a Cristo. Señor, te doy gracias por lo que has hecho hoy y lo que harás, en el nombre de Jesús. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poderoso Espíritu Santo te llenen y te acompañen a ti y a tu familia a lo largo de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Los esperamos el miércoles. Pasen un buen día.